Mi mamá me abandonó por una nueva familia y se negó a criarme. Ahora exige un lugar en mi boda, pero lo que dije reveló sus verdaderos colores. Supongo que debería empezar diciendo que nunca he tenido una relación normal con mi mamá. De hecho, llamarla mi mamá se siente raro porque, para ser honesta, era más como una extraña que una madre. Se fue cuando yo era solo un bebé. Era demasiado pequeña para recordar su partida. Pero lo que sí recuerdo es cómo mi papá, Mark, recogió todos los pedazos y hizo todo lo posible para criarme solo. Él era mi verdadero papá, punto. Siempre lo fue. No me malinterpreten, no estaba completamente desconectada de mi mamá, Sarah. La veía de vez en cuando, pero era como si una conocida al azar apareciera en tu vida una vez cada luna azul y fingiera que le importa. El tribunal le dio visitas cada 2 fines de semana, pero rara vez, si es que alguna, las cumplía. Recuerdo momentos cuando era una niña pequeña, sentada junto a la ventana esperando, pensando que quizás esta vez sí vendría, pero no. O se echaba para atrás, o me dejaba temprano porque tenía otros planes. Lo que realmente me molesta es que ni siquiera lo intentó, en absoluto. Renunciaba a trabajo solo para evitar pagar la manutención infantil. Mi papá se mataba trabajando largas horas mientras ella andaba por ahí haciendo Dios sabe qué. 2 veces incluso terminó en la cárcel porque no pagaba lo que debía. ¿Pueden imaginarlo? Cárcel por no querer cuidar de tu propio hijo. Lo supe por chismes porque no me lo dijo directamente. Lo averigüé por mi tío. Es una locura, ¿verdad? De todos modos, cuando tenía unos 6 años, Sarah conoció a este tipo, Phil. Era mayor que ella, quizás por una década. Y por lo que pude entender, él se creía una especie de héroe por salvar el día, o lo que sea que eso signifique. Yo no era realmente parte de su vida. Los vi como 5 veces desde los 6 hasta los 14 años. Sí, solo 5. Y cada vez era lo mismo, incómodo, forzado y lleno de sonrisas falsas. Lo odiaba. Intentaban actuar como si fuéramos una familia feliz, pero todo lo que pensaba era, ¿a quién están engañando? Phil, sin embargo, era algo más. Realmente intentaba forzarse en mi vida. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 10 años, y apareció en una actividad del Día del Padre en mi escuela. Mi papá no pudo ir ese día, pero no estaba enojada por eso. Siempre hacía tiempo para mí de otras maneras. Así que faltar a una cosa no era gran problema. Pero Phil, siendo Phil, vio esto como su momento. Se acercó a mí como si fuera un reemplazo y dijo, «Oye, Jamie, puedo intervenir si quieres. Estoy aquí para ti». Recuerdo solo mirarlo, sin saber si reír o gritar como, «Amigo, no eres mi papá, ni siquiera cerca. Apenas te conozco y no tienes derecho a actuar como si estuvieras reemplazándolo». Fui educada en ese momento. Solo dije algo como, «Estoy bien». Y me fui. Pero por dentro estaba furiosa. Ni siquiera se lo conté a mi papá porque no quería que se sintiera mal. Lo peor es que Phil intentaba hacer parecer que yo era la que se perdía algo. Soltaba comentarios como, si tu papá hubiera hecho más por ti, quizás no te sentirías tan distante. ¿Distante? Yo era cercana a mi papá. Él me dio una buena vida mientras Sarah no le importaba un carajo. Finalmente tuve suficiente de sus pullas y le dije directamente, no hables de mi papá. Él es mejor de lo que Sarah jamás será y ha hecho más por mí de lo que puedes imaginar. Nunca más intentó ese rollo de padrastro conmigo. Lo único consistente en Sarah y Phil era su ausencia. Tenían su propia familia. Tuvieron 3 hijos juntos y ni siquiera supe sus nombres hasta mucho después. No me invitaban a reuniones familiares, cumpleaños ni nada de eso. Era como si me hubieran borrado de sus vidas tan pronto como tuvieron su nueva familia. Perder a mi papá cuando tenía 14 años fue una de las cosas más difíciles que he pasado. Quiero decir, sentí que mi mundo entero se derrumbó de la noche a la mañana. Un minuto estábamos planeando la cena y hablando de mi inicio en la secundaria, y al siguiente, él se había ido. Un infarto. Así de repente. Sin aviso. Sin nada. Ni siquiera pude despedirme. Recuerdo el día tan claramente. La llamada telefónica, el pánico, el momento en que todo se congeló. Mis tíos Pete y Rob vinieron de inmediato, pero era como si no pudiera oír nada de lo que decían. Todo se convirtió en ruido. Me sentía entumecida, como si alguien hubiera rasgado mi vida por la mitad y me hubiera dejado con los bordes irregulares. Después del funeral, las cosas se movieron rápido, más rápido de lo que estaba preparada, para ser honesta. La casa donde crecí, la que mi papá trabajó tan duro para mantener para nosotros, tuvo que venderse. No tuve mucho que decir al respecto. No era como si tuviera otro lugar a donde ir. Mis tíos se ofrecieron a recibirme de inmediato, por lo que siempre estaré agradecida. No dudaron. Pete y Rob siempre habían sido más como hermanos mayores para mí que solo tíos, así que sabía que estaría segura con ellos. Aún así, se sentía como si estuviera dejando atrás todo lo que me quedaba de mi papá. Ahora, aquí es donde mi mamá y Phil aparecen de nuevo. Sorpresa, sorpresa, ¿verdad? Habían pasado años desde que había visto a alguno de ellos. Y de repente, después de la muerte de mi papá, actúan como si les importara, como si fueran a llegar y ser los héroes. Sarah ni siquiera vino al funeral, no porque estuviera demasiado devastada para aparecer. No tenía tiempo. ¿Pueden creerlo? No tenía tiempo para enterrar al hombre que cuidó de su hijo cuando ella no se molestó. Pero Phil... Oh,
Él sí apareció. Por supuesto que lo hizo. El funeral terminó, y yo estaba sentada con mis tíos tratando de procesar todo cuando Phil se acercó a mí. Recuerdo mirarlo pensando, ¿qué demonios quieres? Tenía esa estúpida mirada de preocupación falsa, del tipo que sabes que alguien hace solo para aparentar. Se sentó a mi lado y dijo, «Sabes, Jamie, siempre puedes venir a vivir con Sarah y conmigo. Tenemos espacio para ti». Solo lo miré, sin saber si reír o gritar. Este tipo, al que había visto quizás 5 veces en toda mi vida, que ni siquiera fue lo suficientemente hombre para aparecer en el funeral con mi mamá, me estaba ofreciendo un lugar para vivir. No, gracias, amigo. No iba a dejar a mis tíos, la única familia real que me quedaba, para ir a vivir con gente que apenas sabía que existía. Le dije que no, que me quedaba con Pete y Rob, y eso fue todo. O eso pensé. Phil no era de los que se rinden fácilmente. Siguió con un discurso sobre cómo la familia es importante y cómo Sarah y yo realmente queremos estar ahí para ti ahora. ¿Ahora? ¿Dónde estaban cuando era una niña? ¿Eh? ¿Dónde estaban cuando estaba sentada junto a la ventana, esperando que Sarah apareciera para sus fines de semana ordenados por el tribunal? Ahora quieren ser padres. Demasiado poco, demasiado tarde. Lo callé bastante fuerte después de eso. Le dije que no necesitaba su lástima ni su ayuda, que mi papá me había criado bien sin ellos, y que no iba a dejar que entraran en mi vida ahora solo porque les convenía. A Phil no le gustó eso. Su cara se puso roja y empezó a balbucear sobre cómo era solo una niña, y no entendía lo difícil que había sido para Sarah. Oh, por favor. No iba a sentarme ahí y dejar que me hablara como si fuera inferior. Así que dije, ¿difícil para ella? Mi papá fue el que tuvo que recoger los pedazos después de que me abandonara. No intentes actuar como si ella fuera la víctima aquí. Se fue furioso después de eso, pero no sin antes soltar un comentario pasivo-agresivo sobre cómo me arrepentiría de cortarlos de mi vida. Sí, claro, como si fuera a perder el sueño por no tener a Sarah y Phil alrededor. Por favor. Después de eso, empaqué mis cosas y me mudé con Pete y Rob. Fueron increíbles. Honestamente, estaba de luto, pero me dieron espacio para procesar todo a mi propio ritmo. No me presionaron para que siguiera adelante o lo superara. Me dejaron estar enojada, triste, confundida, lo que necesitara sentir. Me dejaron sentirlo, y eso es algo por lo que siempre estaré agradecida. El traslado en sí fue extraño. Dejar mi hogar de la infancia, el lugar donde tenía todos esos recuerdos de mi papá, fue duro. Cada habitación me recordaba a él, ya fuera la cocina donde cocinábamos juntos o la sala donde veíamos películas todos los viernes por la noche. No era solo una casa para mí. Era el único lugar donde me había sentido verdaderamente segura. Pero ahora se había ido, igual que mi papá, y no había nada que pudiera hacer al respecto. La primera noche en la casa de Pete y Rob, apenas dormí. Seguía esperando que mi papá entrara y me dijera que todo iba a estar bien, pero no estaba ahí. Y no estaba bien, ni por asomo. Intenté mantenerme ocupada después de eso, sumergiéndome en la escuela y cualquier cosa que me impidiera pensar demasiado. Pero no importaba qué hiciera, siempre volvía a ese vacío. El hecho de que mi papá no estaba ahí y nunca lo estaría de nuevo. Y uno pensaría que después de todo, Sarah y Phil me dejarían en paz, ¿verdad? Equivocado. Phil llamó unas cuantas veces más después de que me mudara con mis tíos, y tratando de reconectar o lo que sea. Decía cosas como, Jamie, sé que estás sufriendo, pero tu mamá y yo queremos ayudarte a superar esto. Sí, porque han sido tan útiles hasta ahora. Correcto. Una vez incluso tuvo la audacia de decir, tu mamá ha cambiado, está lista para estar ahí para ti ahora. ¿Lista ahora? Ahora que mi papá se había ido, ahora que no tenían que preocuparse por lidiar con él, le dije directamente, no la necesito ahora, la necesitaba cuando era una niña y no estuvo ahí, es demasiado tarde. Después de eso, dejé de contestar sus llamadas. No quería nada que ver con ninguno de ellos. Tenían su vida, su perfecta familia pequeña con sus 3 hijos, y yo tenía la mía con mis tíos. No necesitaba que Sarah o Phil fingieran que les importaba cuando era claro que no. Y honestamente, la vida con Pete y Rob era buena. No era perfecta. Nada podía reemplazar a mi papá, pero era estable. Me apoyaban de maneras que Sarah y Phil nunca pudieron. Aparecían por mí. Estaban ahí, y eso es todo lo que realmente necesitaba. Para cuando tenía 27 años, pensé que tenía todo resuelto cuando se trataba de mi supuesta familia. Me había vuelto bastante buena manteniendo la distancia con Sarah y Phil, solo lidiando con ellos cuando era absolutamente necesario. El resto de la familia del lado de Sarah no tenía problemas reales con ellos. No era súper cercana a ellos ni nada, pero no intentaban forzarme el rollo familiar como Sarah y Phil. Así que pensé que estaba bien mantener el contacto. Aún eran parte de mi vida, solo en los bordes, ya saben. Así que, cuando mis abuelos del lado de Sarah me invitaron a esta fiesta de cumpleaños familiar, no lo pensé 2 veces antes de ir. No esperaba nada dramático, solo una cosa familiar regular. Aparecer, decir hola, comer pastel, charlar un poco, luego salir. Bastante estándar. Matt, mi prometido, no pudo ir porque estaba en el trabajo. Así que pensé que iría sola, diría mis saludos y me iría. Pero, por supuesto, nada es tan simple cuando Sarah y Phil están involucrados. Cuando llegué a la fiesta, todo parecía normal al principio.
Mis abuelos estaban felices de verme, y charlé con unos primos y tías. Era relajado, nada raro. Vi a Sarah y Phil al otro lado de la habitación, pero no me acerqué a ellos. No veía el punto. Sabían dónde estaba parada y no iba a hacer las cosas incómodas fingiendo que éramos cercanos. Así que me quedé con la gente con la que me sentía cómoda, manteniendo la distancia. Pero aparentemente, Phil tenía otros planes. Estaba parada junto a la mesa de comida tomando un pedazo de pastel cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di vuelta y allí estaba. Phil justo ahí con esa misma sonrisa falsa, excesivamente amistosa que siempre tenía. Suspiré internamente porque sabía que esto iba a ser molesto. «Oh, Jamie, qué bueno verte», dijo como si fuéramos viejos amigos. Forcé una pequeña sonrisa, principalmente por cortesía, y dije, «Hola, Phil». No quería ser grosera frente a todos, pero ya me estaba preparando mentalmente para cualquier mierda que estuviera a punto de empezar. No perdió tiempo en llegar al punto. «Escuché que estás comprometida». «Eso es emocionante», dijo, aún con esa sonrisa falsa. Asentí, tratando de mantenerlo corto. «Sí, gracias». Esperaba que lo dejara ahí, pero por supuesto que así no opera Phil. Y Sarah y yo nos sorprendimos un poco de no recibir una invitación a la fiesta de compromiso, dijo, bajando la voz como si intentara ser todo serio. Quiero decir, somos tu familia. Pensamos que estaríamos incluidos. Podía sentir mi mandíbula apretarse, pero me contuve. No fue una gran fiesta, solo familia cercana y amigos, dije, tratando de mantener las cosas lo más neutrales posible, pero ya podía ver hacia dónde iba esto, y no iba a ser bueno. Phil no retrocedió. Nunca lo hace. Bueno, somos familia. Jamie, Sarah y yo siempre te hemos considerado parte de nuestra familia, y nos dolió no ser invitados. Nos importas, ya sabes. Ahí fue cuando sentí que mi sangre empezaba a hervir. ¿Les importo? Tenían el descaro de decir que les importo. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz calmada. Phil, creo que ambos sabemos por qué no fueron invitados. No finjamos que somos cercanos. Podía ver la sonrisa desvanecerse de su rostro. No esperaba que lo confrontara, pero no iba a dejar que se saliera con la suya, jugando la carta del padre preocupado. Miró alrededor como asegurándose de que nadie escuchaba. Luego se inclinó más cerca. Mira, Jamie, siempre he intentado estar ahí para ti, y creo que es hora de que dejemos atrás cualquier problema que hayamos tenido. Sé que tu mamá no fue perfecta, pero siempre te he considerado mi hija. Me gustaría caminar contigo por el altar si me dejas. Juro que el tiempo se detuvo por un segundo cuando dijo eso. Caminar conmigo por el altar. Este tipo, el hombre que ni siquiera estuvo cuando necesitaba a alguien. La audacia. Sentí mis manos empezar a temblar y ya no pude contenerme. ¿Estás bromeando ahora mismo?, dije, mi voz más alta de lo que pretendía. Unas cuantas personas cercanas se voltearon a mirar, pero no me importó. Siempre me has considerado tu hija, Phil. Apenas te conozco. ¿Piensas que solo porque te casaste con mi mamá, de repente eres mi papá? Mi papá está muerto. Él es el que debería caminar conmigo por el altar, pero no puede porque se ha ido. Y tú no tienes derecho a actuar como si fueras un reemplazo. La cara de Phil se puso roja. No esperaba que explotara así, pero ya estaba harta de contenerme. Lo siento que te sientas así, dijo, tratando de sonar calmado, pero podía ver que estaba enojado. Siempre he hecho lo mejor para ser una figura paterna para ti, pero nunca me has dado una oportunidad. Tu papá no hizo todo bien, ¿sabes? Él te mantuvo alejada de nosotros y creo que por eso estás tan enojada. Oh, eso fue todo. Eso fue la gota que colmó el vaso. No te atrevas a hablar de mi papá. Le espeté acercándome más a él. Él hizo todo por mí mientras Sarah estaba demasiado ocupada huyendo de sus responsabilidades. No tienes idea de cómo fue para él, criándome solo mientras ella se escapaba. Y ahora quieres venir y actuar como si fueras mejor que él, como si merecieras tomar su lugar. Supérate, Phil. Toda la habitación se había quedado en silencio para entonces. Todos miraban, pero no me importó. Estaba harta de fingir. Phil solo se quedó allí parado, atónito, como si no supiera qué decir. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Y finalmente, murmuró. Estás siendo irrespetuosa. Necesitas ser más agradecida con las personas que se preocupan por ti. Ahí fue cuando lo perdí. ¿Agradecida?, dije, mi voz temblando de ira. ¿Agradecida por qué? No estuviste ahí, Phil. Sarah no estuvo ahí. Ninguno de ustedes estuvo ahí cuando necesitaba a alguien. Mi papá fue el único que se preocupó. Y ahora quieres que sea agradecida contigo. No eres nada para mí, nada. Con eso me di vuelta y salí. No esperé a que respondiera. No me importó. Podía oír susurros y sentir las miradas de todos en la habitación. Pero no importaba. Estaba harta de todo. Harta de Phil. Harta de Sarah. Harta de fingir que eran algo más que extraños. Más tarde esa noche recibí un texto de una de mis tías diciendo que no debería haber hecho una escena que avergoncé a Phil y Sarah frente a todos. Pero honestamente no me arrepiento. Querían jugar a la familia, pero no pueden elegir cuándo estar ahí para mí. Tuvieron años para dar un paso al frente y no lo hicieron.
Así que no lo siento, y ciertamente no los necesito en mi boda. Después del enfrentamiento en la fiesta, pensé que eso sería todo. Pensé que había dejado mi punto claro y se retirarían, pero por supuesto que no. Los textos empezaron a llegar esa noche, y supe que esto no había terminado. Ni por asomo. Primero, fue mi tía Carol. Es una de esas pacificadoras, ya saben, siempre tratando de suavizar las cosas, hacer feliz a todos. Me envió este mensaje largo sobre cómo no debería haber humillado públicamente a Phil y Sarah en la fiesta. «Oh, sabes que están intentando, Jamie», escribió. «Phil siempre te ha visto como su hija. No tenías que avergonzarlo así frente a todos». Miré el texto por un minuto sólido, solo sacudiendo la cabeza. ¿Intentando? ¿En serio? Han tenido toda mi vida para intentar. No iba a sentirme mal por defenderme después de todo. Así que le respondí. Si realmente les importara, no habrían esperado hasta ahora para actuar como si lo hicieran. No voy a jugar bonito solo para hacerlos sentir mejor por la mierda que me hicieron pasar. No recibí respuesta de ella después de eso. Pero el golpe real vino a la mañana siguiente cuando recibí una llamada de Sarah. No había hablado directamente con ella. Y honestamente, ni siquiera podía recordar la última vez, quizás un año, probablemente más. Casi no contesté, pero tenía curiosidad por lo que tenía que decir después de todo. «Jamie, necesitamos hablar», empezó, su voz toda rígida y formal, como si estuviera a punto de darme una lección. Suspiré, ya arrepintiéndome de haber contestado el teléfono. «¿Qué quieres, Sarah?» «Escuché lo que pasó en la fiesta», dijo como si no hubiera estado ahí. «Y tengo que decir que estoy realmente decepcionada de ti. No tenías que atacar a Phil así, él solo ha intentado ayudar». No pude evitar reír ante eso. ¿Ayudar? ¿Estás hablando en serio ahora mismo? La única vez que Phil ha intentado ayudar es cuando le conviene. Piensa que solo porque se casó contigo, puede entrar en mi vida y fingir ser mi papá. No lo es y nunca lo será. Y se quedó callada por un segundo, y podía decir que no le gustaba ser confrontada. Pero luego hizo lo que siempre hace. Cambiar la culpa. Sabes, esta actitud tuya no te va a llevar a ningún lado. No puedes seguir aferrándote al pasado para siempre, Jamie. Tu padre ya no está aquí. Phil y yo, sí. Sentí una oleada de ira tan fuerte que tuve que morderme la lengua por un segundo antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Pero ya estaba harta de jugar bonito. Sí, estás aquí ahora, Sarah. ¿Dónde estabas cuando era una niña? Cuando realmente te necesitaba. No actúes como si aparecer ahora compensa todo lo que hiciste o no hiciste. Suspiró. Ese tipo de suspiro molesto que solía hacer cuando era una niña. Como si estuviera siendo difícil sin razón. Sé que cometí errores, Jamie, pero no fue fácil para mí tampoco. Hice lo mejor que pude. ¿Lo mejor que pudiste? La interrumpí. Lo mejor que pudiste fue dejarme con papá y apenas aparecer para tus fines de semana. Ni siquiera lo intentaste. No estuviste ahí, Sarah. Así que no te pares ahí y me digas que hiciste lo mejor. Hubo otra pausa larga y podía oírla luchando por encontrar algo que decir. Finalmente optó por... Y soy tu madre, Jamie. No puedes hablarme así. No pude evitarlo. Reí de nuevo, pero esta vez no porque fuera gracioso. Era ridículo. ¿Eres mi madre? ¿En serio? ¿Piensas que ese título significa algo solo porque me diste a luz? Perdiste el derecho a eso hace mucho tiempo. No fuiste una madre entonces, y no lo eres ahora. Eso debe haber tocado un nervio porque su voz se volvió aguda y defensiva. Oh, y necesitas dejar de vivir en el pasado. Vas a arrepentirte de cortarnos de tu vida, Jamie. Phil solo ha querido ayudarte, y se lo estás echando en cara. En ese punto ya estaba harta. Harta de los viajes de culpa, harta de sus excusas, harta de que intentara hacerme la villana en todo esto. ¿Sabes, Sarah? Lo único que lamento es haber perdido mi tiempo. Pensando que alguna vez te importaría, no me llames de nuevo. Y con eso, colgué. Me senté allí por unos minutos, solo mirando mi teléfono, tratando de procesar todo. Parte de mí estaba enojada. Enojada porque todavía no lo entendía. Enojada porque intentaba hacerme sentir como la mala. Pero otra parte de mí se sentía libre, como si un peso que había cargado por años finalmente se hubiera levantado. No les debía nada, ni mi tiempo, ni mi perdón, nada. Pero por supuesto, no se detuvo ahí. Más tarde ese día, mi prima Brianna llamó. Es más cercana a mi edad, y siempre nos habíamos llevado bien, así que pensé que quizás esta llamada sería diferente. Pero no. Jamie, escuché lo que pasó. ¿Estás bien? Empezó. Parecía genuino, así que bajé un poco la guardia. Sí, estoy bien. Es solo que no lo entienden. Nunca lo harán. Brianna suspiró. Y ya podía decir hacia dónde iba esto. Entiendo que estás molesta, pero ¿no crees que fuiste un poco dura? Phil ha estado intentando. Y Sarah, bueno, sigue siendo tu mamá, ya sabes. Gemí. No tú también, Brianna. No quiero oírlo. No intentaron. No aparecieron por mí cuando importaba. Y ahora piensan que pueden volver y jugar a la familia. No funciona así. Lo sé, dijo, tratando de sonar comprensiva. Pero son familia. Quizás podrías, no sé, encontrarlos a mitad de camino. Podía sentir mi paciencia agotándose.
¿Encontrarlos a mitad de camino? ¿Qué tal si ellos me encuentran a mitad de camino por una vez en sus vidas? Estoy harta de doblarme para hacerlos sentir mejor por lo que hicieron. Brianna se quedó callada, y después de unos segundos incómodos, solo dijo: Está bien, lo entiendo. Lo siento si me pasé. No quería estar enojada con ella. No era su culpa, pero estaba cansada de que todos excusaran a Sarah y Phil. Cansada de que la gente actuara como si yo fuera la que necesitaba arreglar las cosas cuando ellos fueron los que las rompieron. Esa noche, me senté con Matt y le conté todo lo que había pasado. Él escuchó como siempre lo hace y solo dijo: No les debes nada, Jamie. Has hecho más que suficiente. Está bien dejarlo ir. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía razón. No necesitaba seguir cargando este peso. No necesitaba su validación, su aprobación, ni su versión de familia. Tenía mi propia vida ahora, mi propio futuro para construir con gente que realmente se preocupaba por mí. Así que bloqueé los números de Sarah y Phil. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente podía respirar. Pensé que después de bloquear a Sarah y Phil, las cosas se calmarían, que tendría algo de paz y que finalmente captarían la indirecta. Pero por supuesto, no lo hicieron. Debería haberlo sabido mejor. En cambio, subieron el nivel. No contestaba sus llamadas ni textos, así que Phil decidió que lo siguiente mejor era aparecer en mi apartamento. Sí, lo leyeron bien. El tipo literalmente apareció en mi puerta sin anunciarse, como si fuéramos cercanos o algo. Era un sábado por la tarde y solo estaba pasando el rato, tratando de disfrutar un fin de semana tranquilo. Matt estaba fuera haciendo mandados, y yo estaba poniéndome al día con algunas cosas en casa. Escuché un golpe en la puerta y no esperaba a nadie, así que pensé que probablemente era un paquete o un vecino. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Phil parado como si perteneciera. Lo miré sin palabras por un segundo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté finalmente, sin siquiera intentar ocultar la irritación en mi voz. Necesito hablar, dijo. Todo serio, como si esto fuera una especie de intervención o algo. Y has estado ignorándonos, y eso no es justo. Merecemos una oportunidad para explicarnos. Crucé los brazos, bloqueando la puerta. He oído todas tus excusas, Phil. No hay nada más que explicar. Parecía frustrado, como si no pudiera creer que no lo dejaba entrar. Jamie, esto ha durado lo suficiente. Tu mamá y yo queremos arreglar esto. Somos tu familia y nos estás excluyendo. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de él. ¿Familia? No puedes aparecer ahora y actuar como si hubiera sido familia todos estos años. ¿Dónde estabas cuando crecía? ¿Dónde estaba Sarah? No puedes ignorar a alguien por la mitad de su vida y luego aparecer cuando te conviene. Phil dio un paso adelante, tratando de entrar en el apartamento, pero no me moví. No te ignoramos. Tu papá, lo interrumpí, mi voz aguda. No te atrevas a traer a mi papá a esto. Él estuvo ahí para mí todos los días mientras Sarah me abandonaba. No tienes derecho a hablar de él. Podía ver su cara poniéndose roja, y sabía que había tocado un nervio, pero no me importó. Estaba harta de contenerme. Solo digo. Empezó claramente tratando de mantener la calma. Tu papá no facilitó las cosas para nosotros. Nunca nos dejó acercarnos a ti. Sentí mi sangre hervir ante eso. ¿Estás bromeando? Mi papá no hizo las cosas difíciles. Sarah ni siquiera lo intentó y tú fuiste igual de malo. Apareciste un puñado de veces y actuaste como si me estuvieras haciendo un favor. No te pares aquí y finjas que has sido una especie de figura paterna para mí. No estuviste ahí. La cara de Phil se endureció y podía ver que se estaba enojando ahora. Necesitas dejar de vivir en el pasado, Jamie. Eres una adulta ahora. No puedes seguir culpando a tu mamá y a mí por lo que pasó hace años. Créeme, no vivo en el pasado, le respondí. Pero no voy a fingir que tú y Sarah han cambiado solo porque de repente están interesados en jugar a las familias felices. No pueden reescribir la historia para sentirse mejor. Phil dejó escapar un suspiro frustrado y se pasó la mano por el cabello. Hemos estado intentando, Jamie. Hemos estado intentando arreglar las cosas, pero sigues alejándonos. Vas a arrepentirte de cortarnos así. Y allí estaba, el viaje de culpa. El mismo que Sarah intentó. Era como si lo hubieran ensayado o algo. Pero no caí en eso. ¿Arrepentirme?, dije, mi voz goteando sarcasmo. ¿De qué exactamente me arrepentiré? ¿De cortar a la gente que no estuvo ahí cuando los necesitaba? ¿De dejar ir a gente que solo aparece cuando les conviene? No, Phil. Lo único que lamento es haberlos dejado entrar en mi vida en primer lugar. Solo se quedó allí mirándome como si fuera una niña ingrata que no apreciaba lo que ofrecía. Estás cometiendo un error, dijo, su voz baja y fría. Y te darás cuenta un día de que nos necesitas. Sacudí la cabeza, completamente harta de esta conversación. No, Phil, no te necesito. Nunca lo hice. Y con eso, di un paso atrás y cerré la puerta en su cara. Por un segundo, solo me quedé allí, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. No podía creer que hubiera llegado a esto, pero al mismo tiempo, se sentía como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que, finalmente estaba libre de toda la culpa, toda la presión, todo el sinsentido familiar falso que Sarah y Phil habían intentado empujarme. Por supuesto no terminó ahí. Lo oí golpear de nuevo, esta vez más fuerte. Jamie, abre la puerta.
Llamó a través de la puerta, su voz más enojada ahora. No hemos terminado. Pero habíamos terminado. En lo que a mí respecta, estábamos más que terminados. Ni siquiera me molesté en responder. Solo me alejé de la puerta y me senté en el sofá, o subiendo el volumen del televisor para ahogar el sonido de sus golpes. Después de unos minutos, finalmente se rindió y se fue. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Sara. Era corto y pasivo-agresivo, justo como esperaba. Escuché lo que hiciste. Te arrepentirás de esto. Ni siquiera me molesté en responder. Borré el mensaje y bloqueé su número de nuevo. Esta vez para siempre. Cuando Matt llegó a casa y le conté lo que pasó, solo sacudió la cabeza. No puedo creer que todavía no lo entiendan, dijo. Has sido más que justa con ellos. Sí, bueno, nunca lo entenderán, dije. Y estoy harta de intentar hacerlos entender. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no les debía nada. Ni mi tiempo, ni mi perdón, ni siquiera una conversación. Tuvieron años para estar ahí para mí, y eligieron no hacerlo. Así que ahora yo elegía vivir mi vida sin ellos.